Ok, jóvenes. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con la unidad 1, introducción a los semiconductores. Entonces, hoy veremos la unión PN, que es el fundamental para la construcción del diodo. También veremos operación y característica del diodo. Y veremos los tres modelos que se usan para representar las aproximaciones del diodo. Entonces, ¿cómo se forma el diodo? Bueno, si nosotros tomamos dos bloques, uno de tipo P y otro de tipo N, y se unen, se va a formar un límite entre la unión de estos dos materiales. Eso va a hacer que permita la conducción de la corriente en un sentido, pero en el otro no. Entonces, bueno, es algo así como esto. Ven que entonces aquí tenemos un material tipo P y aquí un material tipo N. Y se acuerdan que los portadores mayoritarios en el tipo P eran los huecos, ¿verdad? Por lo de el dopado con material trivalente. En el caso del material de tipo N, como se dopaba con material pentavalente, tiene electrones de más. Estos son los portadores mayoritarios, que son electrones en el material tipo N, y en el P son huecos. Y bueno, por supuesto que hay electrones que están por allí libres por el efecto de la temperatura, que son lo que saltan de la banda de conducción, de la banda de valencia a la banda de conducción. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros unimos estos materiales así? Ven que entonces hay algunos electrones libres en la región N, que hay bastante, y se empiezan a acercar hacia la unión. ¿Por qué? Porque están buscando precisamente los huecos estos que están aquí libres. Parte de estos electrones van hacia acá tratando de ocupar esos huecos que están allí. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esos electrones que tratan de ir hacia los huecos del lado P cruzan del material N hacia el lado P y empiezan a depositarse aquí cerca de la unión. Pero entonces ven que esos electrones, al saltar, aquí van a crear una carga negativa, y de este lado, al ellos saltar, van a dejar un hueco aquí libre, lo cual crea una carga positiva de este lado. Ven que en la unión entre los dos materiales se va a crear una barrera allí, un potencial de barrera, debido a esa carga que se genera allí por esos electrones que se han pasado de un lado a otro. Y bueno, esto continúa hasta que llega un momento que ese potencial de barrera que se va formando va a llegar un momento que va a evitar que se sigan pasando los electrones de un lado a otro. ¿Por qué? Porque entonces estos electrones ahora para poder pasar de un lado a otro van a tener que superar este potencial de barrera que se generó. Entonces ya no tienen suficiente energía como para poder brincar y se quedan en el material tipo N. Bien, ese eso que se logró aquí, precisamente esto es un diodo que está aquí formado por el material tipo tipo P y tipo N, y con su potencial de barrera allí. ¿Qué pasa si nosotros le aplicamos una fuente de voltaje, lo colocamos en los extremos de este diodo? Que sería en este caso ponerlo en los extremos, entre el lado N y el lado P, colocar allí una batería. Ok, está bien, Pedro Díaz. Entonces, bueno, ven que en esa polarización, cuando
cuando se creó ese potencial de barrera, llegó un momento que se crea un punto de equilibrio en donde ya no se mueve ningún electrón de un lado a otro, ¿no? Y bueno, cuando nosotros se le colocamos una fuente en los extremos del diodo, depende de cómo coloquemos la fuente, va a permitir el paso o no de corriente. Ustedes ven que aquí tenemos el diodo en su estado de equilibrio. Y bueno, vamos a aplicarle unos voltajes en los extremos. Entonces ven que en este caso nosotros vamos a colocar el más hacia el lado P y el menos hacia el lado N. Normalmente esto se conoce como polarización en directa, que es cuando colocamos el positivo de la batería hacia el lado P y el negativo hacia el lado N. Vean que aquí se coloca una resistencia limitadora como protección por la corriente que circula aquí, se disipe en parte en la resistencia y no en el diodo, pues, para que no dañarlo. Entonces esa es la idea de esa resistencia limitadora que está allí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros polarizamos de esta manera el diodo? Eso va a hacer que la región de empobrecimiento se va a estrechar y va a haber una caída de voltaje allí en esa región PN que va a ser igual al potencial de barrera. Entonces vean qué pasa cuando nosotros conectamos la batería. Ustedes se acuerdan que del lado negativo están los electrones. Entonces normalmente la corriente en realidad fluye desde el menos hacia el más. Entonces es el sentido verdadero, real de la corriente. Lo que pasa es que normalmente nosotros usamos la convención que dice que la corriente va de más a menos, ¿no? Entonces siempre se ha hecho así los circuitos, pero en realidad físicamente es del menos al más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ven que nosotros colocamos el menos, donde el menos están los electrones. Y activo un whiteboard ahí, mosca con lo que hace. Entonces, bien, en este caso, los electrones, estos electrones tratan de ir hacia el lado positivo de la fuente. Ustedes ven que aquí nosotros le inyectamos. ¿Quién activó ese whiteboard ahí? Bueno, traten de que lo activó, que lo saque de allí, no vaya a distraer a los demás. Ustedes ven que los electrones, cuando nosotros colocamos la batería, esos electrones van a tener suficiente energía para poder brincar y traspasar la barrera esta de potencial que estaba aquí en la unión. Entonces esos electrones van a brincar de un lado a otro y van a ocupar los huecos y van a dirigirse hacia el lado positivo de la fuente. Entonces en ese momento estamos diciendo que el diodo conduce, porque permite el paso de electrones de un lado al otro. Entonces hay conducción de corriente. Y ocurre esto que tenemos acá. Aquí tenemos la curva característica del diodo, en donde vean que nosotros le vamos aplicando un voltaje en los extremos del diodo y bueno, ahí va a ir fluyendo una pequeña corriente que son unos electrones que están allí. Normalmente es por los electrones generados por la corriente, por la temperatura, una pequeña corriente, hasta que llega un momento en donde se aplica un diferencial de voltaje o un voltaje mejor dicho en la fuente, que va a ser igual al potencial de barrera que está en la unión PN, que normalmente en el caso de un diodo de silicio es 0,7 voltios. Entonces cuando nosotros superamos ese voltaje, cuando el voltaje de la fuente es superior a 0,7 voltios, es cuando los electrones van a tener la suficiente energía para brincar de un lado al otro. Y en ese momento ocurre esto, una avalancha de electrones
en donde la corriente se va a disparar porque hay cualquier cantidad de electrones pasando, pues, porque tienen suficiente energía para atravesar ese potencial de barrera que es de 0,7 voltios, y bueno, todos los electrones pueden pasar de un lado a otro. Entonces ven que allí se dispara la corriente y el voltaje que vamos a ver en los terminales del diodo precisamente es igual al potencial de barrera que está aquí. O sea, vamos a ver 0,7 voltios. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver el voltaje del potencial de barrera. Entonces va a permanecer prácticamente fijo en 0,7 voltios, pero la corriente sí se dispara. Entonces, bueno, aquí tenemos la más exagerada la gráfica. Entonces ven que aquí tenemos una parábola precisamente, en donde dependiendo del punto que nosotros nos coloquemos, por ejemplo, si nos colocamos en esta área o en esta, vemos allí que la pendiente entre esos puntos es diferente, ¿verdad? Donde aquí tenemos una pendiente mayor y aquí tenemos una pendiente menor. Esto quiere decir que dependiendo en el lado de donde nos coloquemos, esa resistencia va a variar, que es una resistencia que es el que se opone al paso de la corriente. Y bueno, esa resistencia, por ejemplo, en este caso, la resistencia es el inverso de la eh, de lo que nos da la recta de la pendiente. El inverso de la pendiente nos da el valor de la resistencia. Entonces, mientras mayor sea la pendiente, menor es el valor de la resistencia. Entonces aquí esta resistencia entre estos puntos es menor a esta que está acá. Y bueno, eso como lo calculamos, si entre todos dos puntos nosotros creamos aquí un triángulo, ¿verdad? Tenemos un delta voltaje y un delta corriente. La división de ese delta voltaje entre delta corriente me va a dar ese valor, el inverso de la pendiente, que es el valor de la resistencia. Entonces tenemos una RD prima, R dinámica prima, que dependiendo en donde nos coloquemos ya va a ir variando. Entonces esta resistencia de este lado es mayor a esta que está aquí. Bien, eso es cuando lo polarizamos en directo. Si invertimos la polaridad de la fuente, lo colocamos en polarización inversa ahora, en donde en este caso vamos a colocar ahora el más hacia el lado N y el menos hacia el lado P. Y bueno, ahí se coloca una resistencia que no tiene mucho sentido aquí porque cuando nosotros polarizamos en inverso, aquí en teoría no hay paso de corriente, ¿no? Pero lo colocamos por otra cuestión que ahorita les voy a decir por qué. Entonces, cuando lo polarizamos de esta manera, ¿qué pasa con esa región de empobrecimiento? Entonces, como las cargas diferentes se atraen, el lado positivo de la fuente jala los electrones libres, los cuales son los portadores mayoritarios en la región N, y los aleja de la unión PN. A medida que esos electrones fluyen hacia el lado positivo de la fuente, se crean iones positivos adicionales. Esto produce el ensanchamiento de la región de empobrecimiento, lo cual hace eh, el empobrecimiento de los portadores mayoritarios. Entonces vean que cuando nosotros colocamos ahora el menos hacia el lado N, vean que esos electrones perdón, el más hacia el lado N, vean que los electrones que están aquí en el lado N van hacia el lado positivo, porque los polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces los electrones negativos van hacia el positivo y entonces dejan una serie de huecos de este lado de la unión. Eso va a hacer que esta región de empobrecimiento se ponga más grande, porque va a aumentar la cantidad de huecos, ¿no? Eso va a hacer que esta región aumente el diferencial de potencial, lo cual va a impedir el paso de electrones desde el menos hacia el lado más.
porque esto va a estar muy grande, esta región aquí. Ustedes no van a tener la energía suficiente para brincar de un lado a otro, lo cual va a impedir precisamente el paso de la corriente. Pero, bueno, ahí sí hay una corriente, que es una corriente inversa, una corriente extremadamente pequeña que existe en la condición de polarización inversa después de que la corriente de transición se disipa, es provocada por los portadores minoritarios en la región N y P, producido por pares de electrón huecos generados térmicamente. Entonces se acuerdan que siempre hay electrones libres que se generan por la temperatura. Esos electrones libres se van moviendo y generan una pequeña corriente allí en inverso, la cual es despreciable, pero existe. Y bueno, el pequeño número de electrones minoritarios libres en la región P son empujados hacia la unión PN por el voltaje de polarización negativo. Y bueno, cuando esos electrones llegan a la región de empobrecimiento, descienden la colina de energía y se combinan con huecos minoritarios presentes en la región N, como, como electrones de valencia. Y se queda esa pequeña corriente de huecos. Entonces ahí tendremos esa pequeña corriente de huecos que brinca de un lado a otro, generado precisamente por la temperatura, pero no los electrones de la fuente, ¿no? Precisamente esos no son. Y bueno, en ese caso nosotros vamos a decir que esto está abierto, que en teoría no va no va a haber flujo de corriente, o sea, de los electrones de la fuente no va a haber, sino de los electrones generados por cuestiones térmicas, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos el voltaje? Seguimos aumentando el voltaje en la fuente. Va a llegar un momento donde va a haber una ruptura en inversa. Esa ruptura en inversa va a hacer que la energía aplicada a esos electrones minoritarios a medida que adquiere velocidad a través de la región P chocan con átomos con suficiente energía para sacar los electrones de valencia de su órbita y enviarlos a la banda de conducción. Y bueno, esos electrones recién generados también contienen mucha energía y van chocando y ese proceso se va repitiendo y repitiendo. Ustedes ven que la energía generada por el aumento del voltaje va a hacer que esos electrones adquieran la suficiente fuerza como para poder saltar a la región de la banda de valencia, la banda de conducción, y van a chocar contra otros. Y eso va a generar una corriente. Y eso va a crear un efecto que se llama el efecto avalancha y va a hacer que la corriente se incremente drásticamente, lo cual va a hacer que el diodo se caliente de una gran manera, que puede llegar a hacer que se dañe precisamente por esa gran corriente que va a circular por él. Por eso es que se le coloca la resistencia allí de esa de disipadora que estaba allí, o limitadora, que es para, bueno, disipar parte de la corriente y que no dañe al diodo, porque si no el diodo es el que va a soportar toda ese calor generado por esa corriente. Y se genera esto. Si vemos la gráfica, vean que entonces aquí tenemos la corriente inversa, que es precisamente generada por los par electrón huecos de temperatura, en donde claro, aquí se muestra que es una corriente muy pequeña, pero normalmente uno asume que esto es cero, esa corriente. Y vean que entonces si seguimos aumentando el voltaje, va a llegar el momento en donde van a adquirir suficiente energía los electrones, que va a hacer que van a chocar con los electrones que están en los átomos de la unión, y va a hacer que esos electrones vayan chocando y con otros y vayan generándose una gran corriente, lo cual va a hacer que bueno, se genere esta corriente de avalancha, que es la que va a calentar el diodo. Entonces al final tendríamos que esta es
nuestra curva característica del diodo completa, en donde vean que aquí en la polarización indirecta, cuando ya llegamos al potencial de barrera de los 0,7 voltios, ahí decimos que la corriente fluye normalmente a través del diodo. Para un voltaje menor a 0,7 vamos a decir que está en inverso, o sea que no fluye corriente. Pero si llegamos a un gran voltaje en inverso, podemos hacer que también se dispare la corriente, pero por el efecto avalancha, el cual no se recomienda, ¿no? Normalmente nosotros deberíamos utilizar el diodo para que trabaje en esta región, o que esté abierto o que esté con un voltaje superior al de potencial de barrera para que conduzca. Entonces, o conduzca o no conduzca, pero no deberíamos usarlo en la zona de avalancha. Esa zona sí lo vamos a usar más adelante cuando veamos el diodo Zener, que es un diodo precisamente diseñado para trabajar en esta región. Pero un diodo normal no debería trabajar en esta región. Debería trabajar o abierto o en conducción. Y bueno, por supuesto los efectos de la temperatura, vean que si el diodo se calienta, van a cambiar los valores de la curva, por ejemplo de la inflexión, va a ser antes de tiempo, tanto el de avalancha como el de la conducción. Entonces, bueno, si uno quiere, si uno está trabajando cerca de estos valores, eso te va a afectar ese cambio de temperatura. Pero si nosotros vamos a trabajar con valores mucho mayores a esto, eso es imperceptible, ¿no? Da igual, pues, por ejemplo, si esto yo le pongo 10 voltios aquí, yo sé que con 10 voltios conduce, o sea, que si pasó antes de los 0,7 es irrelevante, porque no estoy cercano a este. En cambio, si yo estuviera trabajando con un voltaje cercano a los 0,7 voltios, sí, me afectaría la temperatura. Pues entonces puede ser que yo creo que estoy conduciendo y en realidad no estoy conduciendo porque está tan caliente que no, o mejor dicho, se dispara antes de tiempo, ¿no? Pero si no, no me importa si trabajo con valores mayores a este. Entonces el símbolo que vamos a usar de ahora en adelante para el diodo va a ser este, en donde vean que vamos a tener el ánodo y el cátodo, en donde la región N se llama el cátodo y la región P el ánodo. La flecha en el símbolo apunta en la dirección de la corriente convencional. Entonces vean que esta flecha están apuntando hacia donde debería estar el sentido de la corriente convencional, ¿sí? Que debe ser del P hacia el N. Es decir, ese sentido convencional, que en realidad sabemos que físicamente es al contrario. Y bueno, aquí tenemos una representación de un circuito donde tenemos el diodo polarizado en directo y en inverso. Entonces ven que la polarización en directo va a ser colocando el más hacia el lado P, donde está, y la flecha está hacia el sentido de la flecha convencional. Entonces en este caso decimos que fluye una corriente en este sentido que sale del más de la fuente y va hacia el menos, ¿no? En polarización inversa colocamos entonces la fuente, el más va hacia el lado N, y entonces en este caso el diodo no va a conducir. Al no conducir, esto va a estar como un circuito abierto y entonces la corriente, no hay corriente en el circuito, entonces la corriente es cero. Entonces normalmente cuando nosotros analizamos los circuitos usamos aproximaciones, porque ese diodo nosotros no tenemos nada físico que nos diga, bueno, según lo conocido en circuitos, algo que representa al diodo. Entonces que usamos unas aproximaciones. En la primera aproximación que se utiliza es el modelo ideal, en donde decimos que el diodo lo podemos reemplazar por simplemente un cortocircuito cuando él está polarizado en directo. Entonces si colocamos un corto aquí,
ven que al final me va a quedar un circuito. Por ejemplo, vean que aquí yo tengo una fuente, una resistencia y un diodo, ¿no? Al colocar un corto, solamente me va a quedar la fuente y la resistencia. Entonces, por ley de Ohm, yo digo que la corriente que fluye aquí simplemente es el voltaje aplicado entre la resistencia. Esa sería la corriente. Y el voltaje que veo en los terminales del diodo, como esto es un cortocircuito, este punto es como si fuera este mismo. Entonces, al final aquí, el voltaje en el diodo es cero, porque es el mismo punto, pues si es un cortocircuito. Entonces, el voltaje es cero y la corriente es máxima, que es el total voltaje aplicado entre la resistencia que está en el circuito. Esta aproximación es la menos precisa porque no tomamos en cuenta allí el voltaje potencial de barrera que hay en el diodo, donde simplemente asumimos que es un corto. Cuando lo polarizamos en inverso, como aquí no fluye corriente, nosotros reemplazamos el diodo por un circuito abierto. Entonces un circuito abierto, como no está cerrado el circuito, entonces no hay flujo de corriente. Entonces la corriente es cero, pero ¿qué voltaje yo veo entre los terminales de diodo? Bueno, el voltaje que está aplicado, pues porque como no hay corriente, la caída de voltaje en la resistencia es cero también. Entonces al final este punto es como si sería este punto del extremo de la fuente y este otro punto es el otro extremo de la fuente. Entonces, ¿qué voltaje se ve? Precisamente se ven directamente los terminales de la fuente. Entonces se ve el voltaje aplicado de la fuente. Eso es lo que se vería en los extremos del diodo. La curva entonces de características sería esta, en donde vean que para cualquier voltaje positivo que yo aplique de la fuente, ya él me polariza el diodo en directo. Entonces se dispara la corriente. Entonces esta corriente va a ser directamente proporcional al voltaje aplicado entre la resistencia. Y cuando yo lo polarizo en inverso, que en este caso si yo aplico un voltaje en negativo en los extremos del diodo, él no conduce, entonces la corriente sería cero. Y el voltaje que yo voy a ver aquí es el voltaje de la fuente, pues, directamente. Entonces, dependiendo del voltaje que yo aplique en la fuente, eso es lo que voy a ver. Y una corriente cero. Entonces, cuando me muevo para acá, la corriente es cero. Cuando es el voltaje positivo, yo lo que voy a ver es voltaje cero, pero si veo que la corriente aumenta. Entonces, según como voy aumentando el voltaje, la corriente va aumentando. Pero siempre veo 0 voltios en los terminales del diodo. Bien, ese sería el modelo ideal, que es el menos preciso porque no se toma en consideración el potencial de barrera del diodo, pero también está el modelo práctico, en donde el modelo práctico sí vemos el potencial de barrera que se debe superar para que él pueda conducir. Que habíamos visto que en el caso del diodo de silicio son 0,7 voltios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esos 0,7 voltios precisamente es como la cantidad de voltaje necesario que se debe aplicar para que el diodo conduzca. Entonces, eso quiere decir que es como que nosotros tenemos que superar ese voltaje. Entonces, ¿por qué se va a reemplazar? Como si fuera una fuente de 0,7 voltios, la cual es necesaria que nosotros en esta polarización en directa, este voltaje tenga que ser mayor a esos 0,7 voltios. Entonces, por eso es que se pone acá. Se reemplaza el diodo por una fuente de 0,7. Entonces, no es que el diodo va a ser una fuente, sino que esto me indica que yo el voltaje aplicado para que esto conduzca tiene que ser superior a un voltaje al potencial de barrera del diodo, que es 0,7. Entonces al final nos quedaría este circuito en la polarización indirecta. Entonces vean que antes donde teníamos la fuente, la resistencia y el diodo, ahora vamos a tener la fuente, la resistencia y otra fuente en inversa a la fuente aplicada. Y bueno,
¿Cuál va a ser el voltaje que vamos a ver en los terminales del diodo ahora? Bueno, por ejemplo, si estamos entre el ánodo y cátodo, lo que vamos a ver aquí es esta fuente. Entonces vamos a decir que el voltaje en el diodo va a ser 0,7 voltios, que es precisamente el potencial de barrera. Y la corriente total sería el voltaje total aplicado entre la resistencia, que en este caso sería el voltaje menos los 0,7 voltios entre la resistencia. Entonces, bueno, esto también nosotros lo podemos calcular si hacemos un recorrido de malla aquí. Por ejemplo, nos colocamos en este punto en el menos de la fuente y vamos en el sentido de más hacia menos, en donde, por ejemplo, en este caso yo entro por el menos de la fuente, entonces digo menos voltaje de polarización más la caída en R, que es I por R, más, vean que entro por el más en este caso del diodo, que sería más 0,7 o BF, y caigo, regreso al menos otra vez y eso lo igualo a 0. Entonces, como yo sé que el voltaje en la resistencia es I por R, yo quiero despejar a la I, pues entonces estos dos voltajes que están de este lado los paso hacia el otro lado de la igualdad. Este que está restando pasa sumando y este que está sumando pasa restando, y al final me queda aquí I por R, que es el voltaje de la resistencia, y la R que está multiplicando a la I pasa dividiendo. Entonces me queda que la IF, despejándolo de esta ecuación, es voltaje de polarización menos voltaje de fuente entre R limitadora. Entonces esta aproximación se acerca más a la realidad, pues, porque aquí sí estoy tomando en cuenta el voltaje de la que se opone, o el voltaje de barrera del diodo. Entonces al final no voy a tener todo en el circuito todo el voltaje aplicado, sino que tengo que restarle el del diodo, pues. Si nosotros polarizamos en inverso, donde cambiamos la polaridad de la fuente, el diodo se va a seguir comportando como un circuito abierto. Y bueno, esto es igual que en el caso del modelo ideal, pasa lo mismo, en donde la corriente sigue siendo cero y el voltaje que yo vería entre los terminales del diodo es el voltaje aplicado. Porque aquí la resistencia no hay caída porque la corriente es cero. Entonces como que este punto fuera este y este punto es el otro extremo de la fuente. O sea, el total que yo veo entre los extremos del diodo, el voltaje de polarización. Y bueno, la gráfica sería esta, donde ve que para cualquier voltaje superior a 0,7 él va a conducir. Entonces yo voy a tener en los terminales de diodo 0,7 voltios fijo, pero si la corriente va aumentando. Y para cualquier voltaje inferior a 0,7 no, entonces no es suficiente el voltaje para superar el potencial de barrera. Eso quiere decir que el diodo va a estar en inverso. Entonces para cualquier valor de voltaje inferior a 0,7 voltios la corriente es cero. Entonces tenemos esto que está aquí. Entonces vemos entre los terminales del diodo el voltaje aplicado y la corriente va a ser cero. Y bueno, también tenemos el modelo completo, en donde allí sí tomamos en cuenta la resistencia dinámica. Entonces se acuerdan que nosotros tendríamos allí una parábola, ahora que dependiendo en qué parte de la curva nos coloquemos, hay una resistencia dinámica. Entonces, bueno, nosotros podríamos asumir que eso, en vez de ser una parábola, es como una línea recta con una pendiente, donde asumimos que es simplemente colocamos una resistencia. Entonces esto se va acercando cada vez más a la realidad del diodo. Entonces ahora vamos a reemplazar el diodo por una fuente, que es la fuente de 0,7 voltios, y una resistencia dinámica, en donde esa resistencia dinámica es una resistencia bastante baja. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los ejercicios, esa resistencia normalmente se les va a dar. Si se les manda a usar el modelo completo, esa resistencia se les va a dar. Entonces ven que ahora el voltaje que nosotros vamos a ver en los terminales del diodo va a ser el valor de la fuente más el voltaje que hay en la resistencia, que sería I por R. I por esa RD prima.
Ese sería el voltaje que yo veo en los terminales de diodo cuando está polarizado en directo. Y la corriente total, ¿cuál sería? El voltaje total aplicado entre la resistencia. Entonces ven que ahora tengo dos fuentes, ¿no? Como, bueno, no fuente, tengo una fuente y el potencial de barrera. Entonces el voltaje total, ¿cuál sería? Este voltaje de polarización menos el voltaje del diodo. Entre la resistencia ahora total que hay en el circuito. Entonces, como estas dos resistencias están en serie, bueno, yo la sumo. Y esa sería la resistencia total de este circuito serie, que sería la R limitadora más la RD prima. Y esa sería la corriente total del circuito. Cuando lo polarizamos en inverso, aquí en el diodo en inverso, aquí hay una resistencia en inverso, que es una RR'. Esa RR' en realidad es una resistencia muy grande, la cual nosotros podremos asumir que es como una resistencia infinita, lo cual en realidad me va a hacer que este circuito esté abierto. Entonces, al final, esto se va a comportar igualito a los otros dos casos. O sea, que para cualquiera de los casos, siempre la polarización inversa, vamos a decir que la corriente es cero y el voltaje entre los terminales es igual al voltaje de polarización. Y bueno, aquí estaría más o menos como sería. Claro, ven que aquí se colocó esta corriente que sería en realidad la corriente que sería el voltaje aplicado entre las sumas de esta R, ¿no? Que son esta más esta que es muy grande. Entonces eso me daría una corriente pequeñísima, ¿no? Entonces más o menos sería algo así, pero en realidad no es así, pues esto es cero. Esto es cero aquí. Pero para cualquier voltaje superior a 0,7, entonces yo tendría, en vez de tener una línea vertical, tengo una línea, una recta con una pendiente, en donde esa pendiente, el inverso de esa pendiente me da la RD'. Entonces bueno, esto se va acercando más a la realidad. Y bueno, ese modelo completo, vean que para solucionar fallas, cuando nosotros estamos analizando el circuito, no es necesario utilizar este modelo completo, ya que implica cálculos complicados y generalmente es apropiado para problemas de diseño que utilizan simulación por computadora. Los modelos ideales y prácticos son los que normalmente se utilizan para analizar los circuitos, a no ser que se le indique específicamente que uses el modelo completo, ¿no? Entonces estén pendientes, porque en el enunciado del problema ustedes tienen que ver si se les pide que usen el determinado modelo. Si no, ustedes deciden cuál quieren usar, si el ideal o el práctico. A no ser que se les diga, mira, usa tal modelo. ¿Sí? Entonces tienen que estar pendientes con eso. ¿Por qué se los digo? Porque hay veces que yo en los ejercicios le coloco allí en el enunciado, usen tal modelo. Entonces me lo hacen con el modelo ideal, que es el más fácil, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y por qué lo hicieron por ahí si yo les pedí que me lo hicieran por tal modelo? Ah, bueno, por eso, como usted decía que era más sencillo, sí, sí, pero es más sencillo, pero yo no te lo pedí por ese. Tienes que hacerlo por lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Si no te digo nada, tú puedes coger que tú quieras. Pero si ya yo te lo digo, tienes que hacerlo por ese modelo, ¿no? Ven mosca con eso. Entonces, bueno, este es un modelo, el completo, se acerca más a la realidad, pero si nosotros vemos diferentes libros, por ejemplo, antes los libros de electrónica eran como más exhaustivo en el análisis de los componentes, y antes había más aproximaciones. Entonces ven que aquí yo pudiera tener varias aproximaciones. Pudiera tener una para una resistencia desde 0 hasta este punto. Entonces aquí tengo una R dinámica, una R1. De este punto a este punto tengo otro R2, donde ven cada una de las pendientes diferentes. Después entre este punto y este punto tengo otra pendiente, entonces tengo otra R, en una R3. Y entre este punto y este punto tengo otra pendiente, tengo un R4. Y bueno, eso antes en los libros de electrónica
uno analizaba todos esos casos. Entonces, en verdad eso era perdedera de tiempo, ¿no? Porque yo, bueno, ¿para qué yo iba a tomar tantos casos si en realidad, si yo voy a aplicar un voltaje que está como por acá, a mí que me interesa esas poco aproximaciones, eso es lo que hace uno perder tiempo, ¿no? A no ser que yo estoy trabajando por estas áreas, ¿no? En donde dice, no, yo estoy trabajando entre un voltaje entre 0,4 voltios y 0,8. Ah, bueno, ahí sí tendrías que tomar en cuenta las aproximaciones dependiendo de qué circuito tú tengas, ¿no? De lo contrario, no tiene sentido. Simplemente uso una de esas tres aproximaciones y listo. No tiene el sentido usar tanto detalle para llegar a la... Entonces antes se estudiaba esto en los libros. Me acuerdo que cuando yo estudiaba electrónica, el libro era era más grueso que una Biblia, ¿no? Y era porque uno perdía mucho tiempo haciendo estos análisis, ¿no? Eso ahora no se usa porque no tiene sentido, ¿no? Simplemente uno o usa el modelo ideal o el modelo práctico. Normalmente esos son los que se usan. Pero entonces estos análisis ya no se hacen. Pero estaban ahí en los libros. Entonces si ustedes quieren, busquen libros por ejemplo, este libro que yo le estamos usando en el curso, el Floyd, es bastante práctico. No va tanto detalle comparado con un libro viejo. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca ustedes pueden pedir los libros viejos de electrónica y van a ver allí lo grueso que son y la cantidad de análisis que hacen, ¿no? Que al final eso no viene al caso, ¿no? Tanto análisis para lo que queremos del diodo, ¿no? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios en donde vamos a ver el voltaje y la corriente que fluye por el circuito. Ustedes ven que aquí tenemos un circuito donde tenemos una fuente, tenemos un diodo y tenemos una R. Entonces nos dicen determinar el voltaje y la corriente de polarización en directa. También determina el voltaje a través del resistor limitador usando el modelo ideal y el modelo completo. Ustedes ven que me dice, supongo una R dinámica de 10 ohmios. Entonces esa resistencia de 10 ohmios lo vamos a usar ¿para qué? Para el modelo completo. Vean que en el modelo ideal a mí no me interesa resistencia. ¿Sí? La resistencia tampoco me interesa en el modelo práctico, pero sí en el modelo completo. Por ejemplo, si aquí se le dijera el modelo ideal y el modelo práctico, esa R no tiene sentido aquí. Ustedes ven que en este circuito, para nosotros analizarlo, tenemos que ver primero si eso está polarizado en directo o en inverso. Si está polarizado en inverso, ya no hay nada que analizar, ¿no? Porque la corriente es cero. Y el voltaje aplicado en el diodo sería el voltaje de los 10 voltios. Eso sería si está polarizado en inverso. Pero entonces vean que el más va hacia el ánodo, o sea, el lado P del diodo. Eso quiere decir que este diodo está polarizado en directo. Eso quiere decir que si este voltaje es superior a 0,7, este debe estar conduciendo. Entonces, definitivamente sí está conduciendo corriente. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver cuál es el, la corriente del circuito y vamos a determinar el voltaje en esta resistencia limitadora. Entonces, bueno, si nos vamos por el modelo ideal, nosotros reemplazamos el diodo por un cortocircuito. Pues como esto está polarizado en directo, entonces colocamos simplemente un cable aquí. Entonces nos queda un circuito muy sencillo con una resistencia y un voltaje. Entonces por ley de Ohm nosotros sabemos que la corriente simplemente es el voltaje entre la resistencia aplicada. Que en este caso de los 10 voltios entre 1 kilo me da 10 miliamperes. Ya sabiendo esa corriente del circuito, yo puedo determinar, ¿verdad?, el voltaje en la resistencia, que simplemente por ley de Ohm, voltaje es I por R. Entonces esta I que acabamos de calcular la multiplico por R y me dan los 10 voltios, que es precisamente los mismos 10 voltios de la fuente, porque como aquí no hay caída, todo el voltaje aplicado de la fuente va hacia la resistencia. Entonces, bueno, aquí se comprueba que
¿verdad? Y 10 voltios en la resistencia. Vean que también nosotros podíamos haber hecho un recorrido de malla para calcular la corriente. Nos ubicamos aquí en el menos de la, arrancamos del menos de la fuente o desde tierra y hacemos el recorrido según el sentido convencional de la corriente, en donde si lo hacemos en este sentido, entramos por el menos de la fuente, que sería menos 10 voltios, más la caída en la resistencia o el voltaje en la resistencia, que es I por R, más la caída el diodo, que es BF. Pero como esto es un cortocircuito, el BF es 0. Entonces al final nos va a quedar que es menos 10 voltios más I por R igual 0. Y como yo sé que el voltaje en RL es I por R, entonces al final me queda, entonces menos 10 voltios lo paso hacia el otro lado de la igualdad y me queda que el voltaje en RL es igual a 10 voltios o igual a I por RL. I por RL es igual a 10 voltios. Eso sería usando el modelo completo. Si usamos el modelo, el modelo ideal, si usamos el modelo completo, acuérdense, entonces nosotros reemplazamos el diodo por una fuente de 0,7 voltios y por una resistencia dinámica que me dicen que vale 10 ohmios. Entonces, eso es lo que coloco aquí. Entonces bien que aquí yo puedo decir directamente que la corriente aplicada va a ser el voltaje total del circuito, que serían estos 10 voltios menos estos 0,7 entre la resistencia total. Como esto es un circuito serie, sería la suma de estas dos R. La R limitadora más la RD'. Entonces me quedaría esto que está aquí, 10 voltios menos 0,7 entre 1 kilo más 10 ohmios. Eso me daría 9,21 miliamperes. Entonces ven que la corriente disminuyó, ¿no? Porque antes me daba 10 amperes. Pero ahora como yo le estoy agregando una fuente que me baja el voltaje aplicado más una resistencia que también se opone al paso de la corriente, al final entonces la corriente de 10 bajó 9,21 miliamperes. Entonces en realidad esto es lo que pasa. Entonces uno, por cuestiones de comodidad, yo puedo hacer este análisis y digo, bueno, la corriente es 10, pero en realidad no es así. La corriente en realidad es de 9,21. ¿Sí? Y el voltaje que yo veo en estos extremos del diodo sería el voltaje de la fuente más la caída en esta resistencia dinámica. Entonces serían los 0,7 voltios más la I por R, que serían 0,7 más esta corriente por los 10 ohmios, que me daría 792 milivoltios. ¿Sí? Entonces vean que aquí, si nosotros esto lo llevamos a milivoltios, si yo usara el modelo práctico, yo diría que el voltaje en el diodo son 700 milivoltios, no, 0,7 voltios son 700 milivoltios. Pero en el modelo práctico es 792, entonces vean que es mayor el voltaje que yo voy a ver en los terminales del diodo. ¿Pero por qué? Porque brincó de 700 milivoltios a 792, porque la resistencia tiene una caída ahí de voltaje, que son esos 92 milivoltios. Esos 92 milivoltios se lo tengo que sumar a los 0,7, a los 700 milivoltios de la fuente, más los 92 de la resistencia. Y bueno, el voltaje en la resistencia, entonces sería ahora la corriente del circuito multiplicado por la resistencia, que serían esos 9,21 miliamperes multiplicado por 1 kilo ohmio. Eso me daría 9,21 voltios. Entonces ven que ahora ya no caen los 10 voltios, ¿no? Los 10 voltios que antes caían directamente en la resistencia, ahora me cae 9,21. Porque los otros caen aquí. Cae en, o sea, los 0,7 que le tengo que restar y la caída de la resistencia dinámica.
Ustedes ven que aquí en este análisis nosotros tenemos que determinar la corriente, ¿no? Para poder calcular el voltaje de la... Si no calculamos la corriente es imposible calcular el voltaje aquí. Y aquí, bueno, como este es un circuito serie, la corriente que pasa por todos los componentes es la misma, ¿no? Estoy pendiente con eso porque hay estudiantes que algunas veces yo les mando a hacer un circuito y me sacan dos corrientes. Entonces que por aquí hay una corriente y de que por aquí hay otra. Y bueno, ¿cómo es eso? Si esto es un circuito serie. Un circuito serie la corriente es la misma. Yo tengo varias corrientes cuando tengo circuitos en paralelo. Entonces vamos a buscar con eso, ¿no? Ok, aquí tenemos otro circuito en donde me dice determine si los diodos están polarizados en directo o inverso. Entonces aquí ven que tenemos dos fuentes, una resistencia y un diodo. Entonces a simple vista uno no ve si en verdad ese diodo está polarizado en directo o inverso. Entonces vamos a ver qué análisis hay que hacer para determinar si ese diodo está polarizado en directo. Entonces existen dos maneras. Uno es por medio de la corriente resultante, en donde la corriente resultante del circuito debe tener sentido del ánodo hacia el cátodo, un sentido convencional. Si el sentido de la corriente me da al revés, del cátodo hacia ánodo, el diodo está polarizado en inverso. Entonces vamos a ver, pues entonces arrancamos aquí desde la Tierra, vamos a hacer recorrido de malla, donde yo me ubicaría aquí en estos menos 5 voltios, ¿no? Entonces yo recorro menos 5 voltios, coloco aquí, más la caída en esta resistencia, más y por 10 ohmios, más supongamos aquí yo uso el modelo práctico que es 0,7 voltios, entonces pongo aquí más 0,7 voltios más 8 voltios y llego a tierra y eso es igual a 0 y despejo la corriente, pues entonces la corriente aquí como tengo que es IF por 10, estos 5 voltios que están restando pasan sumando ahora, estos 0,7 que están sumando pasan restando y este más 8 que está sumando pasa restando. Y esta 10 ohmios que están multiplicando a la corriente pasan dividiendo. Al final me queda que la corriente es menos 3 entre 10. Entonces vean que me da negativa la corriente. Me da negativo, eso quiere decir que la corriente no va en el sentido de ánodo a cátodo. Si me hubiese dado positivo, me indica que va hacia ánodo cátodo y puedo decir que está polarizado en directo, pero me dio al revés, que está de cátodo a ánodo. Quiere decir que la corriente es inversa. Esto quiere decir que el diodo está polarizado en inverso, o sea, no está conduciendo, porque no me dio en ese sentido. Entonces llegamos a la conclusión de que no está conduciendo. Entonces esa sería la primera manera de determinarlo. La segunda es determinar si el voltaje total del circuito es mayor a 0,7 voltios. Entonces acuérdense que el potencial de barrera del diodo en el caso del silicio, que es 0,7 voltios, bueno, en el caso del germanio 0,3 voltios, en el caso del silicio 0,7. Normalmente nosotros vamos a usar 0,7 porque el diodo de silicio es el más utilizado, ¿no? A no ser que te digan use un diodo de germanio, entonces ya tú sabes que es 0,7K, 0,3 voltios. Entonces ven que yo tengo que determinar el voltaje total que hay aquí en el circuito. Entonces ven que si yo tomo en cuenta estas dos fuentes, supongamos que yo arranco aquí y hago el recorrido donde yo digo menos, esto es menos 5 voltios y aquí sumo esto más 8 voltios, entonces reemplazo esto por una sola fuente. Entonces ven que digo menos 5 más 8 me da 3 voltios y voy a colocar la polaridad de la fuente mayor. Ven que la fuente mayor es esta, ¿no? Entonces yo al final voy a colocar que me quedaron 3 voltios aquí con esta polaridad, porque esta fuente es mayor que esta. Entonces me queda al final, como está en sentido contrario,
resta 8 menos 5 me da 3 y pongo este sentido. Entonces, claro, eso, vean que el A más está hacia la Tierra, ¿no? Bueno, en este caso, claro, si yo la veo de esta manera, me queda el más menos hacia acá, pero si la moviera hacia acá, vean que el más me queda de este lado y el menos me queda hacia arriba. Entonces lo pongo de esta manera, el menos el más. O sea, lo mismo que la fuente, como que la corrí y la moví hacia acá. Entonces vean que el menos va hacia el ánodo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el voltaje total del circuito que entre ánodo y cátodo, que ve este diodo entre ánodo y cátodo, menos 3 voltios, ¿sí? Entre los terminales. Entonces esos menos 3 voltios es inferior a 0,7 voltios. Conclusión, si el voltaje es inferior a 0,7 voltios, porque vean que menos 3 por supuesto es que es menor a 0,7, quiere decir que el diodo está polarizado en inverso, porque no fue superior a 0,7. Entonces, abierto el circuito. Por ejemplo, si este hubiese estado al revés, en donde este hubiese sido 8 y este 3, si me hubiese quedado 3 voltios de este lado, en donde el más iba hasta hacia el ánodo. Pero en este caso no fue así, pues. Al final me quedó fue esta fuente en donde el menos va hacia el ánodo. En vez de ir el más, va el menos. Entonces esa es la otra manera de determinar si el diodo está polarizado en inverso o en directo. Ok, aquí tenemos otro circuito ya un poco más complejo, en donde aquí tampoco se determina a simple vista cómo está el diodo, ¿no? Entonces ven que como aquí tenemos malla, aquí nosotros podríamos irnos por la primera opción, que era la corriente, ¿se acuerdan? En donde yo pudiera analizar estas dos mallas y por sumatoria de corriente de Kirchhoff, yo determinar el sentido el sentido de la corriente de este diodo. Si me da en el sentido de que va hacia arriba, es porque el diodo está polarizado en directo. Si me da hacia abajo, es porque está en inverso. Entonces vamos a analizar estas dos mallas. Entonces vean que yo voy a colocar, cuando nosotros hacemos estos análisis, yo puedo poner el sentido de la corriente que me dé la gana, ¿no? Al final, yo cuando hago los cálculos, el cálculo me va a decir si en verdad ese sentido que uno colocó era el correcto o no. Si me da positivo, quiere decir que los sentidos que coloqué estaban correctos. Y si me da negativo es porque era al revés, pues lo que uno puso. Entonces es irrelevante como yo ponga estos sentidos de corriente. Pero entonces yo lo voy a poner según lo que veo acá. Yo digo, bueno, si esta es una fuente de 10 voltios, la corriente debería salir del más de esta fuente. Entonces la voy a poner que va hacia arriba. Y aquí en esta otra fuente el más está aquí, entonces digo que la corriente sale del más, entonces va hacia abajo, entonces va hacia abajo entonces tengo una I2 aquí y aquí tengo una I1 que va hacia arriba. Y la corriente en el diodo iría en el sentido del ánodo al cátodo, ¿no? Entonces yo diría, bueno, para que él esté polarizado en directo debiera ir hacia arriba, en este sentido. Entonces, en este análisis que yo voy a hacer, yo lo que quiero es ver esta IF, que es la I del diodo. Ah, bueno, esa F me indica que es corriente en directo o forward. En inglés es directo. Esa es de ahí, diría ese I diodo, no, pero se le pone I forward. Por eso se le pone IF allí, en vez de ID. Entonces, si esta corriente me da así positiva, quiere decir que está polarizada en directo. Si me da negativa, es porque el diodo está polarizado en inverso, entonces esto estaría abierto. Si esto está abierto, entonces me queda un solo circuito. Si está polarizado en directo, él va a estar en el medio y tengo las dos mallas. Si tengo las dos mallas. Entonces vamos a ver pues cómo sería, cómo me dan la corriente. Entonces yo voy a hacer primero este recorrido de la malla izquierda y allí voy a determinar
mi 1 y de este lado voy a determinar el I2 y después determino la IF. Entonces ven que si yo hago el recorrido, yo me coloco aquí en la tierra, aquí en este punto, y hago mi recorrido donde entro por el menos de la fuente, menos 10 voltios, más la caída en esta resistencia que sería 10 kilos multiplicado por I1. Y aquí vean que ahora bajo y entro por el menos del potencial de barrera del diodo, que sería menos 0,7 voltios, igual a 0. Y bueno, aquí estamos usando el modelo práctico también. Pudiéramos usar el modelo completo, pero más fácil usar el práctico. Vean que no uso el ideal tampoco, ¿no? Porque el ideal no sí me podría a lo mejor dar error. O sea, se incrementa el error mientras yo hago uso el modelo más sencillo. Entonces, el ideal, en este caso no me convendría usarlo, ¿no? A excepción de los primeros ejercicios que hicimos, que era sumamente sencillo, era tan sencillo que pude haber usado el ideal. Aquí no, aquí me conviene usar mejor el modelo práctico o el completo, ¿no? Pero no el ideal. Entonces ven que en esta primera ecuación de la primera malla, yo voy a despejar I1, ¿no? Entonces ven que este 10 voltios que está restando va a pasar sumando, estos 0,7 voltios que restan pasa sumando, y al final aquí los 10 kilos que están multiplicando van a pasar dividiendo, y al final me queda que la corriente es 1,07 miliamperes. Entonces, ¿por qué miliamperes? Vean que yo tengo aquí 10 más 7 más 0,7 da 10,7, ¿no? 10,7 lo divido entre 10 me da 1,07. ¿Y por qué mili? Porque abajo, como están 10 kilos, claro, yo no lo puse aquí, no puse las unidades, pero acuérdense que esto aquí es voltio entre ohm, ¿no? Pero entonces voltio entre 10 kilo ohmios o 10.000 ohmios. 10.000 ohmios o 10 kilo ohmios. Entonces esos kilos, si yo dejo 10 por 10 a la 3, ese 10 a la 3, aquí por 1 doble C, si yo lo paso hacia arriba, cambia el signo del 10 a la 3. Entonces me queda 10 a la menos 3. Entonces me queda 1,07 por 10 a la menos 3 amperes. Porque el voltaje entre ohmios es amperes. Entonces me da 1,07 por 10 a la menos 3 amperes. O el 10 a la menos 3 mili. Entonces me queda 1,07 miliamperes. Por eso es que sale el miliamper. Porque estos son kilos. Si esto fuera ohmio, esto fuera amper. Entonces mosca con esas unidades, ¿no? Por ejemplo, si yo les coloco aquí 10 kilos y ustedes me ponen que esto le dio amper, eso está malo. ¿Sí? Entonces mosca con eso. Ah, bueno, hay veces también que, bueno, eso no lo vamos a ver ahorita, pero más adelante, hay veces que se les manda a pedir valores de resistencia. Ustedes vienen y me ponen que resistencia negativa. O sea, eso está malo. O sea, la resistencia negativa no existe. Entonces mosca. Ustedes vienen y me ponen los valores en la que le da esos negativos y le digo, bueno, pero usted está entendiendo qué está haciendo. Usted entiende, o sea, usted sabe lo que es una resistencia. O sea, una resistencia no puede ser negativa. O sea, esos son unos valores que a lo mejor la corriente sí me puede dar negativo porque el negativo me indica que el sentido es estar contrario. Pero igualito una corriente negativa no existe. Lo que me indica es que el sentido es al revés. Igual el voltaje se me da a negativo porque el sentido está al revés, pues la polaridad es al contrario, pero una resistencia negativa sí no existe. Esto siempre tiene que ser positivo. Bien, entonces vamos a hacer ahora este otro recorrido de malla. Supongamos que ahora me coloco aquí en el menos de esta fuente y digo menos, siguiendo el sentido de esta corriente I2, entro por el menos de la fuente, te digo menos 20 voltios, más entro por el más del diodo del 0,7 voltios, más la caída en esta otra resistencia que también es de 10 kilo ohmios. Entonces digo ahora I2, vean que no pongo I1, I1 era aquí, pongo I2 multiplicado por 10K. Claro, yo no le puse aquí bueno, por flojera no se lo puse, pero aquí debería haberle puesto 10 kilo ohmios, ¿no? I2 por 10 kilo ohmios y esto es 0,7 voltios y estos son menos 20 voltios, ¿no?
bueno, también hay veces que, bueno, aquí no está, pero por ejemplo, yo tengo una fuente aquí que estos sean 20 voltios, entonces hay veces que al final les dice, le da que los resultados son 40 voltios. ¿No? Y digo, bueno, ¿cómo hace 40 voltios si aquí hay 10, 20 voltios aplicados? Entonces, también eso son cosas de que si tú estás sabiendo lo que estás haciendo, tú dices, oye, aquí hay algo malo, o sea, tengo que darme cuenta que no me pongo un voltaje tan grande, algo estoy haciendo malo, o metando una resistencia negativa es algo que está malo, ¿sí? Entonces eso te ayuda a ti discernir y decir, hay algún dato malo. Pero si no entiendes lo que estás haciendo, bueno, pone resistencia negativa, pone voltaje mayor de lo que deben dar. Entonces, por ejemplo, al final dicen, bueno, el voltaje al final el diodo me dio 10 voltios. Está polarizado en directo y me dio 10 voltios. Pero ¿cómo te va a dar 10 voltios si un diodo polarizado en directo, el potencial de barrera es 0,7? O sea, usted no entiende, no sabe lo que está haciendo. Bien, entonces aquí despejamos ahora la corriente, ¿verdad? I2. Entonces estos menos 20 voltios pasan sumando, estos 0,7 que están sumando pasan restando y en los 10 kilos que están multiplicando pasan dividiendo. Entonces lo mismo, pues 20 menos 0,7 me da 19,3. Eso lo divido entre 10 y me da 1,93 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces 10 a la menos 3 amperes es mili. Entonces me queda 1,93 miliamperes. Vean que las dos me dio un positivo. Eso quiere decir que esos son los sentidos correctos de las dos corrientes. Si me da negativo, bueno, no importa. Quiere decir que el sentido es el contrario. No importa. Pues. Y bueno, aquí entonces yo puedo decir, yo quiero calcular IF. IF, vean que entonces por sumatorias de corrientes, en este nodo, yo digo que estas dos corrientes entran, I1 y IF entran al nodo, y I2 sale. Entonces yo digo que I1 más IF es igual a I2. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. La suma de las que entran es igual a la suma de las que salen. Entonces, como yo estoy despejando IF, al final me queda que IF es I2 menos I1. Peor resto. I2, que me dio 1,93 amperes menos 1,07 amperes, me da 0,86. Y me da positiva. Conclusión, el sentido si era hacia arriba. ¿Qué me quiere decir eso? Bueno, que sí que el diodo está polarizado en directo. Pues. Entonces, en este ejercicio lo que me pedían era determinar si estaba polarizado en directo o inverso, más nada. No me piden más nada. Por ejemplo, para yo calcular ahora los voltajes de esta resistencia, simplemente multiplico y la corriente I1 por este y la I2 por este. Bien, aquí tengo otro circuito en donde me piden determinar el voltaje con respecto a tierra en cada punto que aparece. Considere el modelo práctico. Entonces aquí me dice ya que considere el modelo práctico. Eso quiere decir que yo voy a reemplazar cada diodo por una fuente de 0,7 voltios. Y bueno, yo tengo que determinar si estos están polarizados en directo, ¿no? Antes de empezar a sacar allí esos voltajes. Vean que los voltajes me están pidiendo en cada punto que aparece. En este caso es en A, en B, en C y en D. Esos voltajes, por ejemplo, cuando me dicen A, ese voltaje es con respecto a algún punto de referencia. Entonces yo tengo que tomar el punto de referencia de donde voy a tomar cada uno de esos voltajes. Por ejemplo, entonces cuando yo digo de A, es de A, de este punto con respecto a tierra. Cuando me dicen en B, en este punto con respecto a tierra. En C con respecto a tierra y en D con respecto a tierra. Vean que la tierra normalmente uno la dibuja hacia abajo, en el extremo más hacia abajo del circuito, por norma, pero yo puedo poner esta tierra en cualquier lado. Yo la pudiera poner aquí en B también. Entonces eso depende de cómo yo dibujo el circuito, porque si yo muevo el circuito, por ejemplo, voy moviendo y la fuente esta la voy moviendo hacia acá, al final me puede quedar la tierra para acá o la muevo para acá. Entonces el A me queda por aquí. Entonces eso depende de cómo yo me ubique pues, en el circuito. Entonces, bueno, yo porque lo coloqué así, pero puedo poner la tierra en otro punto. Entonces, bien que aquí hay dos voltajes muy fáciles de sacar. Por ejemplo, el A,
de este punto con respecto a tierra, aquí yo veo que el A precisamente es el voltaje este de 25 voltios. Y el D, el voltaje es este que está aquí, pues estos 8 voltios. Entonces esos dos voltajes son muy fáciles de sacar. Tenemos que ver si esto está polarizado en directo, estos diodos. Entonces vean que podemos usar la segunda aproximación en donde podemos determinar si el voltaje total del circuito es mayor a la barrera potencial del diodo. Vean que aquí tengo dos diodos en serie. Eso quiere decir que si los dos están en serie y están en el mismo sentido, ahora yo tengo que superar los 0,7 voltios de este diodo y los 0,7 voltios de este otro diodo. Entonces ya no es un solo 0,7, son dos 0,7. O sea que es la suma de estos dos. Entonces tengo que superar este 0,7 más este 0,7, que en total me daría 1,4 voltios. Entonces el voltaje total del circuito que debe haberse entre ánodo y cátodo de los diodos debe ser superior a 1,4 voltios. Por ejemplo, si me da un voltio, no lo supera, quiere decir que entonces los diodos están en inverso. Entonces, ¿cómo determino eso? Bueno, vean que estas dos fuentes, si yo hago este recorrido, suponiendo que este es el sentido de la corriente, vean que yo por aquí entraría por menos y aquí entro por más. Quiere decir que estas dos fuentes se oponen. Uno se opone a la otra. Entonces, bueno, simplemente yo veo cuál es la mayor de las dos. Yo veo que esta es 25, esta es la mayor. Entonces al final me va a quedar esta polaridad, en donde yo resto 25 menos 8 y eso me da 17 voltios, ¿no? Ustedes ven que esos 17 voltios me da con esta polaridad que es precisamente el más entrando por el ánodo de los diodos. Quiere decir que los diodos están polarizados en directo, porque 17 voltios, por supuesto que es mayor a 1,4. Entonces en definitiva sí están polarizados en directo, porque el voltaje total del circuito es superior a 1,4. Entonces, bueno, yo coloco que este es el sentido de la corriente, ¿verdad? Y puedo hacer un recorrido de malla allí para ir calculando cada uno de los voltajes. Vean que yo voy a tener una R aquí, tengo que determinar cuál es la caída en esta resistencia y para eso tengo que determinar la corriente del circuito. Entonces hago un recorrido de malla completo, pues a ver cómo me da esa corriente. Entonces supongamos que arranco aquí de tierra, me voy por aquí, digo menos 25 voltios, más, vean que ya reemplacé los diodos por la fuente de 0,7 voltios usando el modelo práctico. Entonces digo más 0,7 voltios más I por R más 0,7 voltios del diodo 2 más 8 voltios igual 0. Y de ahí despejo la I, pues. Al final eso me despejando, me queda que la I es igual a la suma de los voltajes entre la R, que es de 1 kilo. Y eso me da 15,6 miliamperes. Entonces ya tengo mi corriente que me va a servir para calcular el voltaje en la resistencia. Y bueno, vamos a ir calculando los voltajes paso por paso cada uno, aunque ya yo sabía que el voltaje en A y el voltaje en D ya lo puedo determinar directamente, pero vamos a irlo haciendo por malla, pues. Entonces supongamos que yo quiero determinar el voltaje en A. Entonces bueno, yo puedo reemplazar eso por esto. Entonces yo, bueno, al final me queda el punto A de esta manera. Entonces yo hago un recorrido de malla. Entonces yo digo aquí, bueno, este es el sentido de la corriente. Yo digo menos 25 voltios más voltaje en A igual 0. Y bueno, ahí despejo 25, lo paso hacia el otro lado de la... y me queda que el BA es igual a 25 voltios. Algo que ya sabíamos. Supongamos que ahora quiero el voltaje en B. Bueno, el voltaje aquí. Bueno, hago el mismo recorrido, pues. Menos 25 voltios más el voltaje en el diodo 1, que es 0,7 voltios, más el voltaje en B igual 0. Despejo el voltaje en B y me da que son 25 voltios menos los 0,7 del diodo. Y eso me da 24,3 voltios. Y bueno, aquí yo podía verlo directamente. Vean que aquí esta fuente se opone a este paso. Entonces yo digo, bueno, este voltaje menos el voltaje del diodo me iba a dar el voltaje en B. Entonces, hay varias maneras de verlo. Y bueno, ahora si es en C, hago el mismo recorrido, menos 25 voltios, más el voltaje en el diodo, más I por R, más voltaje en C igual 0. Entonces al final el voltaje en C va a ser igual este voltaje
menos los 0,7 menos la caída en I por R. Y eso me da 8,7 voltios. Vean que el voltaje en la resistencia es la I que ya habíamos calculado multiplicado por 1 kilo. Y así sigo, ¿verdad? Ahora con el punto en D, hago lo mismo, menos 25 voltios más el voltaje en D1 más I por R más el voltaje en D2 más voltaje en D igual 0. Y de ahí despejo voltaje en D y me da que son 8 voltios. Y bueno, lo pude haber hecho de este lado también, en donde como yo sé que este es el sentido de la corriente, vean que entonces yo entro por el menos voltaje en D más 8 voltios igual 0. Al final me queda que el voltaje en D era 8 voltios. Entonces eso lo pude haber hecho de este lado también. No importa por dónde me vaya, me va a dar lo mismo. Bien, jóvenes. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Vean que todo esto está en el capítulo 1 del libro de Floyd. Entonces revisen el libro. En el capítulo 1 está todo esto que yo les expliqué detalladamente, explicando por qué es así. Eso. Y ahí están los ejercicios también explicados con los detalles de lo que hicimos hoy. Aquí yo les tengo un circuitico en el Proteus. Ya han podido descargar y usar el Proteus. Ya montaron su primer circuito. Ah, ok, chévere. Bien, ven que entonces aquí yo tengo el mismo circuito de la que estamos viendo ahorita, de los voltajes. Ustedes vean que yo tengo aquí la fuente, las dos fuentes, la de 25 y la de 8, tengo los dos diodos. Y coloqué aquí un amperímetro para que me mida la corriente que circula por el circuito. Y tengo aquí un voltímetro para ver el voltaje en A. Entonces estoy midiendo el voltaje en A. Entonces, claro, el voltaje en A es el mismo voltaje de la fuente, pues al final esto me va a decir que son 25 voltios. Entonces, si yo corro eso, me dice que son los 25 voltios que estoy viendo de este punto a tierra, que es el mismo voltaje de la fuente, pues. Entonces, claro, eso es si yo coloco la tierra lleno. Pero supongamos que yo dijera, mira, no, se me antojó poner la tierra, la voy a poner, por ejemplo, aquí. Ahora yo digo que la tierra, vean, la coloqué fue aquí. Entonces es irrelevante en donde yo la ponga. Pero entonces cuando ahora yo digo, dime el voltaje de aquí con respecto a tierra, ya no va a ser con respecto a este punto, va a ser con respecto a este otro que está acá. Entonces ya la cuestión cambia. Entonces ya no me van a dar los mismos 25 voltios, me va a dar otra cosa porque ahora mi punto de referencia va a ser aquí. Y cada uno de los valores ahora va a ser diferente porque ahora todos cambiaron para acá, para la tierra. Entonces si corro esto, me va a decir que el voltaje es 17. Y es correcto, porque es el voltaje de los 25 menos los 8 voltios, que me da los 17 voltios. Porque ahora el punto de referencia está aquí. Entonces vean que antes, viendo el mismo punto en A, antes me da 17 y ahora me da, antes me da 25 y ahora me da 17. ¿Por qué? Porque cambia el punto de referencia. Entonces mosca con eso, ¿no? Porque por ejemplo yo en algún ejercicio a lo mejor les pongo el punto de referencia aquí y ustedes me lo calculan diciendo que el punto de tierra está acá. Y yo le digo, pero usted no está viendo que el punto de tierra, vean la tierra, ¿verdad? Vean en dónde la puse. La puse aquí. Porque usted me calcula con respecto a este punto. Este es otro punto, otro valor. Ya la tierra no está ahí, la tierra está acá. Usted no me va a calcular el voltaje de este punto con respecto a este. Porque si ese ya no es la tierra está aquí. Entonces de este a este, que me interesa ahora. No de aquí para acá. ¿Sí? Tenemos acá con eso. Eso es lo que quería que viera. Entonces, bueno, jóvenes, preguntas, dudas. Ok, chévere. Entonces, bueno, vayan leyendo ese capítulo 1
la semana que viene vamos a seguir trabajando con el diodo, en donde vamos a ver otros tipos de circuitos, en donde vamos a ver qué se puede hacer con el diodo. Entonces normalmente se usa para como rectificador. Entonces vamos a ver rectificador de media onda, de onda completa. Vamos a ver circuitos recortadores y multiplicadores de voltaje. Entonces, todo eso lo vamos a ver la semana que viene, que es el capítulo 2 del libro de Floyd. Entonces, bueno, jóvenes, eso sería. Y bueno, en la semana que viene vamos a hablar sobre la práctica, qué es lo que van a hacer. Entonces, todavía no se lo he comentado porque tengo que darles primero la parte de los rectificadores. Porque allí en la práctica tienen que trabajar con rectificadores. Entonces, eso se los explico la semana que viene. Chévere, entonces, bueno, feliz noche, jóvenes, y nos vemos la semana que viene.